Muchos deportistas no saben si tienen que implementar la sentadilla frontal o la sentadilla trasera dentro de su programa de entrenamiento, dentro de su preparación física, dentro del gimnasio para mejorar su rendimiento deportivo. Lo cierto es que es una pregunta que recibo mucho por redes sociales, el hecho de, oye, quiero mejorar mi rendimiento en baloncesto y no sé si es más conveniente que meta en mi entrenamiento la sentadilla frontal o la sentadilla trasera. Oye, quiero mejorar mi velocidad y no sé si debería priorizar la sentadilla trasera o la sentadilla frontal. Y veo que muchos deportistas no lo tienen claro, muchos deportistas no entienden muy bien qué nos aporta cada una de estas variantes de sentadilla y por eso hoy quiero hacer este vídeo para explicarte qué nos ofrece cada una de estas variantes de sentadilla y en qué casos puede tener más o menos sentido meter cada una de ellas. Antes de nada, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Guillermo Arroni, soy el creador de Fuerza Vertical y soy preparador físico y entrenador personal especializado en entrenar a deportistas para ayudarles a mejorar su salto, fuerza, velocidad, resistencia y, en definitiva, su rendimiento deportivo. Bien, ¿qué es lo primero que quiero tocar? Lo primero que quiero tocar en este vídeo es entender y dejar claro qué es lo que nos ofrece cada una de las variantes de sentadilla. Tanto la sentadilla frontal como la sentadilla trasera. Tenemos que entender que son dos ejercicios diferentes y al ser dos ejercicios diferentes vamos a estar mm, imponiendo unas demandas diferentes al cuerpo. La musculatura que vamos a tener que reclutar va a variar un poco. La biomecánica del ejercicio es diferente y todo eso tenemos que entenderlo para seleccionar una u otra variante. Por tanto, ¿qué nos aporta cada una? Bien, vamos a empezar con la sentadilla frontal. Dentro de la sentadilla frontal, por el posicionamiento de la barra, por el posicionamiento de la carga, el centro de masas se va a encontrar más anteriorizado. Eso va a significar que el tronco durante la sentadilla frontal va a bajar más vertical, se van a reducir las demandas en la articulación de la cadera y van a aumentar las demandas en la articulación de la rodilla. Va a ser menos trabajo a nivel de la cadera y más trabajo a nivel de la rodilla. ¿Qué va a significar esto? Una mayor activación, un mayor reclutamiento del cuádriceps y un menor protagonismo de la cadena posterior, tanto glúteos como todos los extensores de columna. Por lo tanto, menos demandas a nivel lumbar y una mayor demanda de estabilización de la zona media, es decir, de trabajo abdominal. Vamos a decir, siendo muy reduccionistas y con todo este proyecto de fuerza vertical, con toda mi cuenta, quiero transmitir la idea de que el entrenamiento es complejo, pero en este tipo de vídeos, en este tipo de clases, quiero ir bastante al grano y quiero que sean conclusiones prácticas. Entonces, vamos a decir que la sentadilla frontal es un ejercicio en el que vamos a estar incidiendo mucho en la activación del cuádriceps y en la activación del core o de la zona abdominal. Y vamos a estar incidiendo un poquito menos en toda la zona de la espalda y toda la zona de los glúteos, esto todo por el posicionamiento de la carga, pues por encima de los hombros, ¿vale? Vale, ¿y qué nos aporta la sentadilla trasera? Pues en la sentadilla trasera el centro de masas se va a encontrar más posteriorizado. El tronco va a bajar menos vertical, eso que esta chica en esta fotografía, bueno, tampoco acentúa mucho, pero vamos a decir que el tronco va a tender a bajar un poco más hacia la horizontal. Vamos a tender a que el logo de la camiseta vaya un poco más enfocando hacia el suelo, ¿vale? Entonces, esto lo que va a suponer es que van a aumentar ahora las demandas sobre la articulación de la cadera y van a reducirse las demandas sobre la articulación de la rodilla. ¿En qué se traduce esto? En una mayor activación de la cadena posterior y una menor activación de los extensores de rodilla, en este caso los cuádriceps. Por lo tanto, mayores demandas a nivel de glúteos y de zona lumbar y menor protagonismo del cuádriceps y menor protagonismo de la zona abdominal a nivel de estabilizar. Esto quiero que entiendas, muy importante. No quiere decir que durante la sentadilla frontal no trabajes glúteos y que durante la sentadilla trasera no trabajes cuádriceps. Esto estamos hablando de forma relativa, ¿vale? De forma relativa, en una sentadilla trasera vas a trabajar más glúteo
y de forma relativa en una sentadilla frontal vas a trabajar más cuádriceps, pero todo va a estar estimulándose en cierta medida, ¿ok? Solo estamos hablando un poco de, en términos generales, que se está llevando un mayor estímulo. Bien, entonces es muy importante entender que son diferentes, pero no compiten, sino que se complementan, porque entrenan cosas diferentes y lo más seguro, ya te garantizo que es tu caso, es que necesites potenciar ambas, porque como digo, van a atacar estructuras diferentes. El posicionamiento de la carga respecto a tu cuerpo es diferente y eso va a obligar a que se active musculatura diferente y se active esa musculatura de forma diferente. Entonces es importante, en cierta medida, aunque no trabajes con las dos variables, o las dos variantes, perdón, las dos variantes convencionales con barra, que sí que metas algún estímulo que enfatice o bien el trabajo y la activación de la cadena posterior o bien el trabajo y la activación de lo que son, vamos a decir, la cadena anterior, los cuádriceps y la estabilización de la zona media. Esto puede ser con una barra, pero puede ser con kettlebells, puede ser con mancuernas, puede ser con una barra hexagonal, puede ser con muchas cosas. Es muy importante que entiendas que se complementan pero que no compiten necesariamente. Entonces, a tener en cuenta, por ejemplo, respecto a la sentadilla frontal en ciertos contextos. La sentadilla frontal es una variante que a mí me encanta, yo meto mucho y me gusta mucho, pero tenemos que entender que tiene una barrera de entrada un poquito mayor que la sentadilla frontal para la mayoría de la gente porque requiere unos buenos niveles de movilidad a nivel de hombro y a nivel de movilidad torácica para poder acceder a esta posición de front rack, que se llama, que es básicamente la posición en la que apoyas la barra. Si no tienes unos buenos niveles de movilidad, la sentadilla frontal probablemente no sea para ti todavía hasta que la tengas, hasta que tengas esos buenos niveles de movilidad. Y a lo mejor nos interesa más meter otro tipo de variantes en los que sí podamos enfatizar el trabajo de los cuádriceps en extensión de rodilla y de estabilización de la zona media, sin la necesidad de, pues, poner una barra aquí si no tienes la movilidad y el rango de recorrido necesarios para poder tolerar esto. Esto es especialmente sensible, por ejemplo, en deportes como el baloncesto. Antes de nada, quiero decir que no pretendo decir con esto, ni muchísimo menos, que si juegas a baloncesto no puedas hacer sentadilla frontal, porque no van por ahí los tiros. Yo he sido preparador físico de un equipo profesional de baloncesto y hacíamos sentadilla frontal. Lo que tienes que entender es que depende mucho de tus características y tienes que tener muy en cuenta el ratio riesgo-beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque en baloncesto, por poner un simple ejemplo que es muy claro, la muñeca es una estructura clave. En baloncesto te pagan porque tu muñeca funcione bien. Entonces, si estamos metiendo kilos ahí en el front rack y no tienes la movilidad necesaria como para apoyar bien la barra y por eso, y como consecuencia de eso, vas a estar sometiendo a carga a la muñeca en esta posición, eh, yo miraría otras alternativas, ¿vale? Un poco menos agresivas, entre comillas, hasta que a lo mejor, oye, a lo mejor en 6 meses o en un año puedes hacer este ejercicio con unos pesos relativamente interesantes y puedes sacar los beneficios del ejercicio. Pero hasta que llegues ahí, hasta que tengas esa buena movilidad, seguramente hay alternativas que comprometan un poco menos tu muñeca, que al final, como decimos, es una estructura importantísima en tu deporte, como puede ser el baloncesto. ¿Vale? Entonces lo que digo, si no tienes esa movilidad de hombro, vas a estar seguramente cargando un poquito de más lo que es la articulación de la muñeca. Esto vale para la sentadilla frontal y también vale para movimientos olímpicos. Recalco, muy importante, no estoy en contra ni de la sentadilla frontal ni de los olímpicos. Yo hago ambos y programo ambos, pero hay que saber con quién lo programamos, ¿ok? Y cuándo lo programamos y cómo lo programamos. Entonces, no son ejercicios seguramente para todo el mundo de primeras, si no tienes un entrenador o si no tienes unas condiciones a nivel de movilidad, unas condiciones artromusculares que te permitan ejecutar el ejercicio con calidad. ¿Qué alternativas puedes tener? Pues tienes alternativas, créeme que las tienes. Si no tienes esa movilidad de muñeca, lo que puedes hacer es una sentadilla frontal con straps. Aquí lo que vamos a conseguir es posicionar la carga en una situación muy parecida a la que era en sentadilla frontal convencional con barra, pero gracias a utilizar los straps vamos a estar eliminando esa posible carga, esa carga potencial que sí que a lo mejor podemos llegar a tener sobre las muñecas si no eres capaz de llegar de forma eficiente a la posición del front rack. Y con los straps podemos imitar bastante bien ese ejercicio y seguramente puedas además empezar a mejorar tu movilidad a nivel torácico para llegar con mayor facilidad a esta posición y, oye, en un futuro a lo mejor sí puedes meter un peso en la sentadilla frontal con el que podamos trabajar con comodidad. Y otra alternativa muy interesante es la sentadilla hack o máquina hack. Esta es
muy fácil de hacer, es muy cómoda, es dura, la verdad que es una máquina dura, pero básicamente nos va a permitir, en función también de cómo coloques los pies, enfatizar mucho en esa extensión de rodilla y que el trabajo se vaya mucho a los cuádriceps. Depende un poco de cómo te posiciones con respecto a la máquina, las palancas van a cambiar y la biomecánica del ejercicio se va a ver alterada. Entonces, todo depende mucho del setup y de cómo te coloques. El setup básicamente es cómo te colocas para hacer un ejercicio con respecto a la máquina, con respecto a la barra, al banco y un poco a todo lo que hay alrededor, ¿vale? Entonces, es muy importante que utilices ambas si tus capacidades te lo permiten, porque como decimos, vamos a estar trabajando cosas diferentes. Con la sentadilla frontal vamos a estar trabajando unas cosas y con la sentadilla trasera vamos a estar trabajando otras. Creo que para la mayoría de la gente, de entrada, la sentadilla trasera seguramente sea algo más asequible porque no tiene tantas demandas a nivel de movilidad. Además, el hecho de que la sentadilla frontal sea un poquito más exquisita, vamos a decir, en el sentido de que, oye, tienes que tener unos niveles de movilidad, tanto de hombro como torácica, para poder ejecutar esa sentadilla y aparte meter kilos en esa posición, bueno, de primeras a lo mejor no es lo más cómodo que te encuentres, ¿no? En cambio, una sentadilla trasera es bastante más probable que estés más cómodo, incluso puedes llegar a poner una almohadilla, cosa que yo no recomiendo, porque el hecho de poner la almohadilla fuera del meme que hay dentro del gimnasio, lo que va a hacer es que va a desestabilizar ligeramente la barra durante la ejecución del ejercicio y en los ejercicios de fuerza en los que buscamos meter kilos, lo que queremos es que estemos lo más estables posible para aplicar fuerza en condiciones estandarizadas, en condiciones que podamos replicar en el tiempo para poder monitorizar el progreso y saber hasta qué punto estamos mejorando. Entonces, la almohadilla para mí, siempre que la puedo evitar, la evito. Tengo clientes que me piden meterla y bueno, no me niego, pero sí es verdad que si puedo, intento no meterla. Creo que la sentadilla trasera, como digo, de entrada va a ser algo más accesible para la mayoría de la gente y te va a permitir mejorar indirectamente tu sentadilla frontal, porque ponte, tú entras mañana al gimnasio, empiezas a entrenar mañana a nivel de fuerza de tren inferior dentro del gimnasio. Empiezas a progresar con la sentadilla con barra trasera y la sentadilla frontal no la tocas. Lo más probable es que si de forma paralela vas metiendo, cosa que deberías hacer, ejercicios accesorios, con que te he dicho, ¿no? Con, por ejemplo, con la sentadilla frontal con straps o la hack en máquina, o cualquier otra variante, con talones elevados en un disco para aumentar el brazo de momento sobre la rodilla y que se parezca un poco más a una sentadilla frontal. De eso hablaremos en otros vídeos. Como digo, si tú potencias mucho la sentadilla trasera y metes algún estímulo que replique en cierta medida la sentadilla frontal, lo más probable es que el día que tengas la movilidad necesaria para poder meter la sentadilla frontal, ya puedas meter una cantidad de kilos interesante que ya sean un estímulo potente. Porque para mucha gente, esto te lo cuento porque lo he vivido de primas como atleta y lo vivo como entrenador constantemente. Para mucha gente, como no es una posición muy cómoda, aunque a lo mejor sí tenga la movilidad, em, requiere un mayor tiempo de adaptación para poder meter kilos de verdad. En una sentadilla trasera puedes meter 120 kilos si estás entrenado pues, con relativa facilidad. Vamos a decir, una sentadilla frontal, 120 kilos son kilos. Son kilos y tienes que estabilizar mucho, como digo, a nivel de abdomen para no colapsar. Entonces, bueno, requiere a lo mejor un poco más de paciencia, ¿vale? Pero ambas variantes son muy, muy, muy top. No elegiría solamente variantes de sentadilla trasera porque creo que nos estamos perdiendo gran parte de los beneficios de lo que nos ofrece la sentadilla frontal, pero sí es verdad que para mucha gente creo que de primeras seguramente sea algo más accesible. Ahora bien, claro, cada persona es un mundo, evidentemente a lo mejor tú me estás viendo y tienes unas condiciones que favorecen muchísimo la sentadilla frontal, estás súper cómodo, te encanta, pues ahí tira por la sentadilla frontal, sin tampoco dejar de meter variantes pues más similares a lo que sería la sentadilla trasera, ¿vale? Y luego, como último punto, quiero destacar que realmente no es tan importante la sentadilla que metas de cara a mejorar aspectos concretos. Sí que lo es, pero seguramente menos de lo que piensas. Al final lo que buscamos dentro del gimnasio es generar una serie de outputs, ofrecer al cuerpo una serie de estímulos de la forma más controlada posible para obtener resultados, obtener respuestas adaptativas
que predecibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que queremos hacer son cosas simples que nos permitan obtener los resultados que queremos. Y eso se consigue con ejercicios, como te digo, simples, convencionales, como estos en la mayoría de los casos. No va tanto de replicar ángulos concretos, no va tanto de que este ejercicio se parezca más a la posición en la que estoy durante un sprint, entonces me va a ayudar a mejorar esa fase concreta del sprint. Hay una parte que va por ahí, pero la gran mayoría no va por ahí, es bastante más general. Lo que más te va a potenciar a nivel de rendimiento atlético es una preparación física más general, porque como la mayoría de la gente no está acostumbrada a entrenar y no tiene una buena base de entrenamiento, hasta que no tengas esto con una anchura suficiente, no te preocupes por llegar aquí, porque si no tienes, si tu anchura en vez de ser esta, es esta, la altura de la pirámide va a ser mucho más baja que si tu base fuera esta, ¿entiendes? Por lo tanto, de cara a mejorar el baloncesto, de cara a mejorar tu sprint, de cara a mejorar tu cambio de dirección, no es tan importante la sentadilla exacta que metas, sino que lo realmente importante es que te hagas fuerte en una variante y que de forma paralela combines el entrenamiento de fuerza con acciones atléticas, acciones explosivas, acciones de cambio de dirección, por ejemplo, acciones de sprint, tanto dentro de tu deporte como fuera también, porque la preparación física, especialmente para deportistas, no solo es trabajo de fuerza. Hay que meter otra serie de estímulos, de pliometría, de lanzamientos, de saltos, de velocidad, cambio de dirección, de resistencia, por supuesto. Por lo tanto, mm, lo que de verdad va a potenciar tu rendimiento deportivo va a ser la combinación de todos esos factores y la integración de todos esos factores de forma coherente dentro de un programa de entrenamiento. No el hecho de, oye, pues necesito meter la sentadilla trasera a cajón, porque eso es lo que más va a replicar la mecánica de movimiento me lo invento, durante un salto vertical en mi deporte y lo voy a mejorar muchísimo así. Bueno, yo sería un poco más conservador con esa serie de pensamientos porque pueden tener algo de sentido, pero bueno, como te digo, lo importante realmente es que te hagas fuerte dentro del gimnasio y que lo compagines con un buen entrenamiento atlético, tanto de saltos como de lanzamientos, de movilidad, también estímulos de ganancia de masa muscular, de resistencia y un poco todo de lo que hablamos siempre, ¿vale? Entonces, utiliza ambas variantes siempre que tus capacidades te lo permitan y si no te lo permiten, como te he dicho, siempre tienes alguna forma de adaptar el ejercicio para poder trabajar. Aquí a lo mejor, si tienes una base de fuerza un poquito menor, puede ser con dos mancuernas aquí, ¿vale? Si estás empezando. Siempre hay variantes, hay un montón de formas de poder replicar una misma distribución de la carga sin la necesidad de tener estos niveles de movilidad para poder acceder a la sentadilla frontal con barra. Así que era un poco eso lo que quería comentar. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame por comentarios si te gustaría más contenido como este y nos vemos en el siguiente.